Bueno, ahora vamos a ver entonces el método de variación de parámetros. Recuerden que lo que estamos mirando es cómo calcular una solución particular de la ecuación diferencial no homogénea. Entonces, habíamos visto el método de coeficientes indeterminados, pero era cuando el lado derecho de la ecuación diferencial, que lo habíamos llamado f de x, era un polinomio, era una exponencial, una trigonométrica como seno o coseno, o puede ser una combinación de las tres tipos de funciones, pero en el caso solamente combinación con suma, resta y con multiplicación, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el lado derecho de una ecuación diferencial lineal no homogénea, es una forma como la que está aquí, entonces podríamos aplicar el método de coeficientes indeterminados. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo una ecuación diferencial que no está igualada a un f de x como la que escribí? Entonces ahí es donde vamos a utilizar el método de variación de parámetros. Este método de variación de parámetros no tiene ninguna restricción sobre el lado derecho de la ecuación diferencial no homogénea. Entonces, por lo tanto, podemos aplicarlo siempre. Bueno, siempre y cuando sean diferenciables, ¿no? Porque vamos a necesitar calcular sus derivadas. Entonces, vamos a considerar como lo hemos hecho. Entonces, consideremos inicialmente la ecuación diferencial de segundo grado, que la habíamos con coeficientes constantes, que la habíamos llamado a por segunda derivada de y, más b por primera derivada de y, más c por y, igual a f de x. Entonces, recordemos que si nosotros estuviéramos, por ejemplo, en el caso a igual a 0, entonces se nos eliminaría este término y nos quedaría una ecuación diferencial de primer orden. Y nosotros pues ya vimos cuando, cuando estudiamos la ecuación lineal de primer orden, miramos también el método que se llamaba variación de parámetros. Entonces, si no lo han visto, entonces les sugiero pues que antes de continuar con este video, entonces revisen atrás y luego continuar, ¿no? O sea, lo que voy a hacer es hacer una generalización de ese método de variación de parámetros. Sin embargo, pues en este momento voy a ir como explicando el paso a paso de cada uno. Entonces nosotros aquí vamos a considerar el caso con donde a sea distinto de 0, para que no nos dé la ecuación diferencial de primer orden, sino que obtengamos la ecuación diferencial de segundo orden. Entonces vamos a seguir el mismo procedimiento. Entonces, ¿cómo era el procedimiento? Recordemos que lo primero que se hacía era encontrar YH. Entonces, consideremos esta ecuación diferencial. Entonces, su solución a la ecuación diferencial homogénea asociada. Entonces recordemos que la homogénea es cuando f de x vale 0. Entonces, ¿quién es YH? Entonces, YH nosotros la habíamos llamado C1 por Y1 más C2 por Y2. Entonces, aquí está como el procedimiento general. Lo primero que debo hacer es encontrar YH, resolver la ecuación diferencial homogénea. Entonces, una vez que encuentre YH, entonces nosotros vamos a suponer que YP tiene la misma forma. Ahora, suponemos que YP, entonces aquí la voy a escribir quién es YP. Entonces,
YP, recuerden cómo era la variación de parámetros. Cuando nosotros estábamos en ecuaciones de primer orden, donde les digo que este A vale 0, entonces solamente nos quedaba un C1 por Y1, que nosotros lo habíamos llamado C por Y, simplemente, en el de primer orden. Y lo que se hacía era suponer que YP tiene la misma forma, un U por Y. Y entonces lo que hacíamos era reemplazar en la ecuación diferencial y encontrar el valor de u. Entonces acá también, como tenemos dos constantes, como tenemos la constante C1 por Y1 más C2 por Y2, suponemos que YP es de la misma forma donde cambiamos los C por una u, que son funciones que tenemos que encontrar. Entonces YP va a tener la forma u sub 1 por Y1 más u sub 2 por Y2, siendo u sub 1 y u sub 2 funciones que se deben encontrar. Funciones en la variable x que se deben encontrar. Entonces, como se deben encontrar, tenemos que reemplazar en la ecuación diferencial el YP. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué sabemos? Que la derivada, entonces encontremos la primera derivada de YP. ¿Quién es la primera derivada de YP? Sería derivada de un producto en el primer término, u1' por y1 sin derivar, más u1 sin derivar por la derivada de y1', más y la derivada del producto en el segundo, entonces quedaría u2' por y2 sin derivar, más u2 sin derivar por y2'. Esa sería la derivada de YP. Ahora, la segunda derivada de YP. Para no alargar el video, voy a escribir el resultado simplificado. Ustedes pueden detener la grabación y comprobar que da ese resultado, ¿no? Entonces la segunda derivada les va a dar segunda derivada de u1 por y1 más 2 veces u sub 1' por y1' más u sub 1 por segunda derivada de y1 más u sub 2 doble prima por y2 más 2 veces u sub 2' por y2' y más u sub 2 por la segunda derivada de y2. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es reemplazar en la ecuación diferencial. Entonces vamos a reemplazar ahora en la ecuación diferencial. Al reemplazar el YP, YP' y YP doble prima en la ecuación diferencial no homogénea, tenemos. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar A por segunda derivada de YP, más B por primera derivada de YP, más C por YP. Y eso tenemos que igualarlo a f de x. Entonces vamos a reemplazar esos resultados. Bueno, yo voy a ir escribiéndolos, que los tengo acá anotados. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría A que multiplica a la segunda derivada de YP. Voy a multiplicar directamente por A. Entonces, el primer término era u sub 2', u sub 1 doble prima por y1, entonces queda multiplicado por A u sub 1 doble prima por y1, más 2 veces u sub 1' por y1', que quedaría 2a por u sub 1' por y1', más a por u sub 1 y1 doble prima, más a por u sub 2 doble prima por y2,
más 2a por u sub 2' y2' más a por u sub 2 y2 doble prima. Hasta ahí era el valor de la segunda derivada de yp, que la multipliqué por a. Ahora voy a multiplicar por b el valor de la primera derivada de yp, que será b por u sub 1' por y1 más b por u sub 1 por y1' más b por u sub 2' por y2. Bueno, voy a continuar aquí, más en el siguiente renglón, más b por u sub 2 y por y2'. Ese era el valor de b multiplicado por yp'. Ahora voy a multiplicar c por el valor de yp. Y entonces era yp, recuerden que era y1, u1 por y1 más u2 por y2. Y esto me queda igual a f de x. Muy bien. Entonces ahora vamos a reagrupar. Entonces, si nosotros reagrupamos los términos de la siguiente forma. Voy a factorizar u sub 1. Entonces, ¿de qué término voy a factorizar u sub 1? Voy a factorizar u sub 1 del término a por u sub 1. A ver, los voy a ir señalando aquí. A por u sub 1 y1 doble prima. El término b por u sub 1 y1 doble prima. Y el término c por u sub 1 y1. Entonces, si de ahí factorizo u sub 1, entonces me queda a por y1 doble prima más b por y1' más c por y1. Ahora, de la misma forma, voy a factorizar u sub 2. Entonces, ¿de dónde voy a factorizar u sub 2? U sub 2 voy a factorizar del término a u sub 2, ¿dónde está aquí? A u sub 2, y sub 2 doble prima, el b u sub 2, y2 prima, y el c u sub 2, y2. Entonces, si factorizamos de aquí, nos quedaría a por y2 doble prima más b por y2' más c por y2. Ahora, de los otros términos, voy a factorizar b. Entonces, ¿de quiénes voy a factorizar b? Del u sub 1' y1. U sub 1' y1. Vamos a colocar otro color. U sub 1' y1. U sub 1' y1 de este término. Y del término u sub 2' y2. U sub 2' y2, este término que está acá. Entonces de esos factorizo el b y me quedaría u sub 1' y1 más u sub 2' y2. Y me quedaron los otros términos. Entonces vamos a... ¿qué términos me quedaron entonces? Me sobraron, voy a colocarlos aquí, los que siguen, voy a colocarlos acá en el siguiente renglón. Entonces me quedaría a por u sub 2 doble prima por y1 más 2 veces a por u sub 1' por y1' más a por u2 doble prima por y2 más 2a por u sub 2y' por y2'. Y esto me queda igual a f de x. Entonces, ahora,
notemos lo siguiente, que lo que tengo en los primeros factores, esta parte que tengo aquí, esto se vuelve cero. ¿Por qué razón? Porque esta es la solución de la homogénea. Recuerden que y1 y y2 eran soluciones de la homogénea, soluciones particulares de la ecuación homogénea. Entonces, si reemplazo a por y1 doble prima más b por y1 prima más c por y1, el resultado me da 0 por ser homogénea. Lo mismo ocurriría con este. Entonces, ¿qué me quedó? Entonces vamos a escribir lo que nos quedó. Así, entonces nos queda b multiplicado por u sub 1 y prima, u sub 1 prima y1 más u sub 2 prima y2. Y en el otro voy a factorizar de la siguiente forma. Entonces voy a factorizar una a. Aquí voy a escribir este resultado y me quedaría a factor común de u sub 1 doble prima por y1 más u sub 1 prima por y1 prima. Es decir, que estoy tomando del anterior resultado, estoy tomando este término, u sub 1 doble prima por y1 y el u sub 1 prima y el u sub 1 prima por y1. De estos dos a estoy tomando solo uno de ellos. Ahora, ¿qué me quede? Más, voy a hacer algo similar con el otro, que sería u sub 2 doble prima por y2 más u sub 2 prima por y2 prima. Y entonces aquí estaría tomando de este término y de este término que tengo 2a, estaría tomando uno de ellos. Entonces, ¿qué me sobra? Entonces me sobra uno de los que están aquí, de estos términos de aquí me sobra uno y uno de los que están acá. Entonces, factorizando el a, me quedaría u1' por y1' más u sub 2' por y2'. Y esto me quedaría igual a f de x. Muy bien. Entonces aquí vamos a reescribir lo que sigue de la siguiente forma. Entonces aquí tengo b por u sub 1' por y1 más u sub 2' por y2 más a, y este resultado que tengo aquí no es más que la derivada respecto a x de u sub 1' por y1. Pueden comprobarlo. Si derivo este producto me queda derivada de u sub 1', u sub 1 doble prima por el segundo sin derivar, más u sub 1' sin derivar y por la derivada de y1. Entonces, asimismo puedo escribir el siguiente término como a por la derivada respecto a x de u sub 2' por y2. Y entonces aquí estaría en este segundo término, eso sería este segundo término. Y me quedaría el tercero. Y me quedaría el tercero que es a por u sub 1' y1' más u sub 2' y2'. Y esto igual a f de x. Muy bien, entonces aquí vamos a asumir lo siguiente. Entonces, vamos a suponer, entonces supongamos recuerden que lo que estamos haciendo es encontrando una solución particular. Entonces, esto como es un sistema con dos variables, que sería u sub 1 y u sub 2, tengo una ecuación con dos variables, entonces sabemos que tiene infinitas soluciones. Por lo tanto, a nosotros nos interesa encontrar una sola de ellas. Por lo tanto, voy a suponer algo para poder encontrar una única solución, ¿no? Entonces vamos a suponer que u sub 1' por y1
más u sub 2' por y2 es igual a 0. Entonces, si nosotros suponemos eso, entonces ya estamos diciendo que este término vale 0 y, a ver, perdón. Entonces, si esto vale 0, se me elimina esto y además, ¿qué me quedaría? Entonces, noten que de aquí puedo también factorizar el a con la derivada. Como la derivada de una suma es la suma de las derivadas, entonces puedo factorizar el a con la derivada. Entonces, si yo factorizo el a con la derivada respecto a x, me queda la derivada respecto a x de ¿quién? De u sub 1' por y1 más u sub 2' por y2. ¿no? Y me quedaría más a por u sub 1' por y1' más u sub 2' por y2'. Y esto es igual a f de x. Pero habíamos dicho que esto estamos asumiendo que vale 0. Entonces me queda la derivada respecto a x de 0, que es 0. Y entonces me queda solo la parte derecha. Entonces, ¿esto qué implica? Es decir, que entonces de aquí me sale que u sub 1' por y1' más u sub 2' por y2' tiene que ser igual a f de x dividido entre ese valor de a. Y como habíamos dicho que estamos en el caso donde a es diferente de 0, entonces eso siempre va a existir. En conclusión, entonces, así las variables no, mejor las funciones, escribamos, así las funciones u sub 1 y u sub 2 de la función particular y de p satisfacen el sistema. Entonces nos queda un sistema 2×2, que ese sistema 2×2 va a tener única solución. Entonces, ¿quiénes son el sistema 2×2? Pues la primera ecuación es el supuesto que nosotros teníamos, de que esto vale 0. Y la segunda sería este resultado que obtuvimos. ¿sí? Entonces, estas serían las dos ecuaciones con dos variables. Entonces vamos a escribirlas aquí. Entonces la primera ecuación es, voy a escribirla así, y1 por u sub 1' más y2 por u sub 2' igual a 0. Y tenemos y1' por u sub 1' más y2' por u sub 2' igual a f de x dividido entre a. Y de este sistema nosotros tenemos que determinar quién es u sub 1 y quién es u sub 2. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente, que las variables son u sub 1 y u sub 2, pero las variables del sistema no son u sub 1 y u sub 2, son sus derivadas, u sub 1' y u sub 2'. Entonces, cuando ya encuentre los valores de u sub 1' y de u sub 2', para encontrar u sub 1 y u sub 2 respectivamente, debo integrar. Entonces, vamos a resolverlo por la regla de Cramer. Eh, si lo hacemos por la regla de Cramer, entonces nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a recordar, ¿no? Al resolver el anterior sistema por la regla de Cramer, obtenemos que, entonces, vamos a
Vamos a calcular la solución por la regla de Cramer. Entonces, vamos a hacerlo primero con U1'. Entonces, ¿quién sería la solución de U1'? Entonces, U1' sería, voy a llamarlo delta al determinante, ¿no? Eso es por determinantes, ¿no? La regla de Cramer. Entonces, es el determinante de U1' sobre el determinante del sistema. Y U2' es el determinante de la variable U2' sobre el determinante del sistema. Entonces vamos a calcular quiénes son esos determinantes. Entonces aquí, ¿dónde? Entonces, ¿quiénes son esos determinantes? Recordemos que el determinante del sistema es el determinante, entonces serían los coeficientes de cada variable. Entonces, en la primera ecuación, el coeficiente es y1 para la primera variable y para la segunda variable el coeficiente es y2. En la segunda ecuación, el coeficiente es y1' y el otro coeficiente es y2'. A este que está aquí, a este determinante, le vamos a llamar el Gaussiano. ¿Sí? A ese se le llama el Gaussiano. Entonces noten que el Gaussiano es simplemente en la primera fila las soluciones de YH que habíamos encontrado, Y1 y Y2, y en la segunda fila sus respectivas derivadas, Y1' y Y2'. Entonces calculo el determinante que es el Gaussiano. Entonces voy a calcular el Gaussiano, que es el determinante de ese sistema. Ahora, ¿quiénes son el determinante para la variable U1', que es lo que tengo en el primer resultado? Entonces, ese determinante es simplemente cambiar la primera columna del Gaussiano, que es Y1 y Y1' por el resultado del sistema, es decir, 0 y f de x sobre a. 0 y f de x sobre a. Y entonces, por lo tanto, la otra me queda igual. Y2 y Y2'. ¿Y quién es el determinante de U2'? El determinante de U2' es cambiar la segunda columna, es decir, que la primera columna del Gaussiano queda igual y la segunda columna la cambio por el resultado, 0 y f de x sobre a. Calculo esos determinantes de reemplazo en estas identidades que tengo acá y con eso encuentro quién es U1' y quién es U2'. ¿no? Y ya que tenga U1 y U2, entonces lo que hacemos ya es encontrar la solución. ¿Quién es U1? Integrando los resultados encuentro quién es U1 y quién es U2. Muy bien, vamos a resolver una ecuación diferencial. Entonces, como primer ejemplo, vamos a verificar que solamente nos vamos a centrar en la ecuación particular, ¿no? En este primer ejemplo. Entonces, verificar que para la ecuación diferencial, segunda derivada de y menos y' menos 6y igual a 12x menos 4, la solución particular nos había dado menos 2x más 1. Esto es lo que tengo que verificar. Si yo calculo la solución particular, me tiene que dar menos 2x más 1. Este lo habíamos resuelto con el método de variación de parámetros. Pueden revisarlos en los videos anteriores. Entonces, vamos a verificar, utilizando este método, que efectivamente nos da la misma solución particular. Entonces, voy a saltarme el paso, ustedes si quieren lo pueden volver a hacer, calcular la solución YH para esta ecuación diferencial, ¿no? Entonces, la solución general de la ecuación diferencial homogénea
Entonces, recordemos que la ecuación homogénea es segunda derivada de y menos y' menos 6y igual a 0 es. Entonces, ¿quién es esta solución? Entonces, es YH igual a C1 por Y1, que ¿quién es Y1? En este caso es E a la 3X. Más C2 por Y2, y en este caso Y2 es E a la menos 2X. Perdón. Más C2 por E a la menos 2X. Entonces, de aquí nosotros ya tenemos quién es YH. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Asumimos que YP tiene la misma forma. Entonces, YP tiene la forma U sub 1 por la primera función E a la 3X más U sub 2 por la segunda función E a la menos 2X. De aquí puedo concluir que Y1 es E a la 3X y Y2 es E a la menos 2X. Entonces, ¿qué sabemos? Que U sub 1 y U sub 2 satisfacen el sistema de ecuaciones. Vamos a escribirlo. Entonces, las variables U sub 1 y U sub 2 satisfacen el sistema. Entonces, vamos a escribir el sistema. Entonces, ¿quién es el sistema? Recuerden que es Y1, que en este caso sería E a la 3X, por la variable U sub 1', más Y2, que es E a la menos 2X, por la variable U sub 2'. Y esta ecuación está igualada a 0. Ahora, la otra. Para plantear la segunda ecuación tengo que calcular la derivada de Y1. Entonces, calculo Y1', que es 3 veces E a la 3X. Y necesito también calcular la derivada de Y2, que sería menos 2 por E a la menos 2X. Y entonces la segunda ecuación me queda la derivada, que es 3 por E a la 3X por U sub 1', más la otra derivada, que es menos 2 por E a la menos 2X por U sub 2'. Y esto va a ser igual a f de x sobre a. ¿Quién es f de x? Si vamos arriba a la ecuación no homogénea, f de x es 12x menos 4. Y 12x menos 4 dividido entre a, pero en nuestro caso el a vale 1. Entonces me queda simplemente 12x menos 4. Vamos a resolver este sistema. Entonces este sistema resolvámoslo por el método de Cramer. Si ustedes quieren pueden resolverlo por otro método, pero usualmente en este método de variación de parámetros vamos a utilizar la regla de Cramer. Entonces vamos primero con el Gaussiano. Entonces vamos a calcular el Gaussiano. De aquí en adelante el Gaussiano lo voy a llamar W. W de Y1 y Y2. Entonces, ¿quién es el Gaussiano de Y1 y Y2? Recuerden que es Y1, Y2, Y1', Y2'. Este es el delta, que nosotros lo habíamos llamado en la teoría. De aquí en adelante lo voy a llamar simplemente W. Entonces, ¿quién es W? Entonces vamos a calcular ese Gaussiano. Determinante de E a la 3X, la derivada que es 3 veces E a la 3X, E a la menos 2X, su derivada que es menos 2 E a la menos 2X. Y calculamos este determinante. Recuerden que es multiplicar la diagonal principal, que nos quedaría menos 2 por E a la menos 2X por E a la 3X, me quedaría E a la X, menos de fórmula, y 3 por E a la 3X por E a la menos 2X nos quedaría 3 veces E a la X. Y esto nos da menos 5 veces E a la X. Ahora, tengan en cuenta que siempre el Gaussiano les va a dar diferente de 0. ¿Por qué razón?
porque las soluciones son linealmente independientes. Ahora, calculamos ahora el determinante para la variable U1'. Entonces, ¿quién es el determinante para la variable U'? Del Gaussiano cambio la primera columna por el resultado del sistema. En este caso es 0 y 12x menos 4. Y la segunda columna nos queda igual. Entonces nos queda e a la menos 2x y menos 2e a la menos 2x. Si calculo ese determinante me queda 0 menos de fórmula 12x menos 4 multiplicado por e a la menos 2x. El resultado me daría, dejémoslo indicado, menos 12x menos 4 factor de e a la menos 2x. Calculamos ahora el determinante para la otra variable. Determinante para la variable U2'. Entonces, ¿quién es el determinante para la variable U2'? Queda y1 y y1' en la primera columna, que y1 era e a la 3x, su derivada es 3 por e a la 3x, y en el resultado coloco 0 y f de x, que es 12x menos 4. Entonces el determinante me queda 12x menos 4 multiplicado por e a la 3x y nos quedaría menos 0, que sería simplemente ese resultado. De esta manera, entonces ya podemos encontrar quién es U1'. U1' es el determinante para U1' sobre el Gaussiano. Entonces vamos a reemplazar los resultados. Entonces, ¿quién es el determinante para U1'? Nos había dado negativo por 12x menos 4 y eso multiplicado por e a la menos 2x y esto dividido entre menos 5 por e a la x. Entonces, si nosotros simplificamos, menos por menos nos da más y esto nos quedaría 12 quintos de x menos 4 quintos multiplicado por e y haciendo operatoria nos quedaría e a la menos 3x. Simplificando. Vamos a calcular también U2' y después al final calculamos esas integrales para hallar U1 y U2. Determinante de U2' sobre W nos quedaría. El determinante de U2' era 12x menos 4 por e a la menos 2x sobre el Gaussiano, que es menos 5 por e a la x. Entonces esto nos queda, dividiendo entre menos 5, nos quedaría menos 12 quintos de x más 4 quintos. Y esto por, perdón, aquí tengo un error. No es menos 2x, sino que es e a la 3x. Aquí es 3x. Entonces nos quedaría por e a la 2x. Muy bien. Vamos a calcular entonces la integral. Vamos a calcular U1. Entonces, vamos primero con U1. Entonces, ¿quién es U1? U1 sería la integral de U1', que es la integral de 12 quintos de x menos 4 quintos por e a la menos 3x de x. Les voy a dejar el ejercicio a ustedes de que resuelvan esa integral. Esa integral toca hacerla por partes 2 veces. Y ustedes comprueban que al simplificar el resultado les queda menos 6 quintos de x más 1 y esto elevado, perdón, no es menos 6 quintos, ese es el otro. El resultado de esta primera integral es
menos 4/5 de x menos 4/5 de x por e a la menos 3x. ¿No? Recuerden que es más c, pero como estamos calculando soluciones particulares, entonces la c la vamos a omitir. De la misma forma, u sub 2 queda la integral de u sub 2'. ¿Y quién era u sub 2'? Era menos 12/5 de x más 4/5. Y esto por e a la 2x. Y el resultado de esta integral les da menos 6/5 de x más 1 por e a la 2x. Entonces comprueban que esas integrales al resolverlas dan estos resultados. Ahora, ¿qué sabemos nosotros? Que YP tenía la forma u sub 1 por y1 más u sub 2 por y2. Entonces vamos a simplificar esa forma de YP. ¿Quién es u sub 1? Menos 4/5 de x por e a la menos 3x. Y multiplicado por y1, que y1 habíamos dicho que era e a la 3x. Más u2. u2 es menos 6/5 de x más 1 por e a la 2x. Y la multiplico por y2. ¿Y quién era y2? E a la menos 2x. Podemos observar que se nos simplifican estas exponenciales y entonces nos quedó menos 4/5 de x menos 6/5 de x más 1. Y así, entonces, YP nos da menos 4/5 de x menos 6/5 de x son menos 10/5 de x, que es menos 2x, más 1. Y este es el resultado al que queríamos llegar. Pues si nosotros queremos encontrar la solución general, pues simplemente la solución general de la ecuación diferencial es sumar YH más YP. En este caso YH habíamos dicho que era C1 por E a la 3x más C2 por E a la menos 2x y sumarle YP, que es menos 2x más 1. Y esta sería la solución general de esa ecuación diferencial no homogénea. Como un ejercicio para ustedes, entonces van a resolver la ecuación diferencial segunda derivada de y más y igual a tangente de x. Noten que en esta ya no podemos utilizar el método de coeficientes indeterminados porque el f de x es tangente. Entonces aquí sí nos toca obligatoriamente hallar la solución por el método de variación de parámetros.